ejercicio que necesitas hacer. ¿Me explico? Claro, sí, sí. Yo trataba, viste, en ciertos gestos específicos, salidas, desplazamientos, como trabajar más lo que físico-técnico, por así decirlo. Pero bueno, Exacto, siempre me pregunté hasta qué punto me sirve con esta edad, siempre tuve esa duda. exacto. Mejoras hubo, obvio, pero no sé cuánta mejora voy a obtener con una persona grande, eso quería saber. No, no, mejoras vas a tener seguro, porque es como todo, o sea, de lo simple a lo complejo. Vos no podés enseñarle, o sea, pedirle a tus deportistas, si estás tenés un plantel de fútbol, dijiste o qué deporte, Básquet, básquet. básquet, bueno, cambios de direcciones en el básquet, fundamental. O sea, se basa en cambios de direcciones, en aceleraciones y desaceleraciones, frenos, arranques y frenos. Bueno, uno a veces quiere hacer una tarea jugada, que hoy quiero entrenar cambio de direcciones, pero que sea un físico técnico, con pelota, hago un cambio de dirección en un cono, pum, voy, bandeja. Pero yo no puedo hacer eso si previamente no saben hacer un cambio de dirección todos. O sea, cambian de dirección pero sin ser eficientes en el cambio de dirección. O sea, estoy acumulando carga de trabajo sobre un gesto que yo lo podría optimizar y si lo optimizo reduzco riesgo de lesión, favorezco a aplicar fuerza en menos tiempo y que a esa decisión trasladada al movimiento sea más rápida porque se mueve mejor. Entonces, ¿qué hago? Puedo hacer un bloque neuromuscular en el gimnasio que haya un cambio de dirección sin tener que pensar en el balón. Solamente el cambio de dirección como gesto de desplazamiento en un bloque neuromuscular, en una situación más facilitada. A eso es lo que voy con una regresión, ¿sí? Para hacer una progresión luego algo más complejo. Regresión y progresión es lo mismo, depende de uno cómo lo mire, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Pero es importante eso. No le puedo poner una 100 kilos de sentadilla a un jugador de básquet en la espalda, donde ya tienen bastantes complicaciones por su altura, pero no, la verdad que la sentadilla es re importante en el jugador de básquet. Tenemos que hacer todo sentadilla. Si no la puede hacer. Primero que haga con la barra sola, primero que acomode su estructura a ese ejercicio y le voy cargando de a poco peso, ahí voy a ganar mucho más a que si el primer día hacen todo con determinada carga, porque no, hay que hacerlo, porque el deporte lo requiere. Sí, el deporte lo requiere, pero hay que ver si ese atleta puede cumplir con esos requerimientos. Ahí entra el tema de contextualizar, individualizar la carga. Entonces vos podés trabajar tranquilamente con tu plantel, yendo un poquito más abajo, nivelarlos a todos y después avanzar. O por otro lado, grupo uno, grupo 2. Hace uno, el grupo uno esto, el grupo 2 hace el otro. Eso queda en vos. Porque después eso hay que corregirlo y si estás solo hay que ver si lo podés hacer. ¿No? Entonces a veces preferible tirar todo un poquito más para abajo, acomodo y voy. O te quedás después de hora con alguno. Bueno, eso ya tiene que ver con cuestiones más de uno, ¿no? De la realidad que tenga uno. Pero a lo que voy es, no solo eh, hay que hacerlo o sea, yo lo que recomiendo es hacerlo, no pensarlo, hacerlo. Hacerlo porque es una inversión de tiempo. ¿Sí? Ahí alguien levantó la mano. No sé quién Profe, es, pero yo ahí va. levanté la mano, Romina. Una consulta, profe. Bueno, tengo niños de 12 años, ya bueno, preadolescentes, y en el caso, por ejemplo, que tengan una buena técnica, con una barra sola, haciendo sentadilla, y le puedo ir aumentando progresivo de a 2 kilos, o hasta dónde sería la carga o para esa edad correspondiente. En realidad, claramente que vos, teniendo 12 años, niños de 12 años, vas a tener mucho que ya han desarrollado. Lo primero que tenés que ver es eso, ¿no? En qué momento más o menos está cada uno. Y obviamente que podés ir subiendo la carga. El tema es que vos siempre
te manejes con cargas bajas. ¿Me entendés? Que no, por más que a veces, dependiendo la característica del niño, algunos te tienden a querer ponerle más, siempre hay que ver de que exista, que haya repeticiones en reserva, que no estén trabajando al fallo, por ejemplo. Eso es un indicador de trabajo, que un nene de 12 años no trabaja al fallo. No importa la cantidad de repeticiones, sino que no trabajen al fallo. Que tengan siempre en reserva de 5 repeticiones para arriba, ¿sí? 7 repeticiones, un RIR de 7. Y vos podés trabajar con RPE de 5, de 6. Pero este es el momento como hablábamos, no solo abordar la sentadilla, que es importante, sino que estén trabajando en forma integral todos los patrones básicos de movimiento e ir acompañándolos en ese momento de maduración que están, que a los 12 años vas a encontrarte con mucha diversidad. Por eso ahí hay que ver de que la sentadilla la están haciendo bien, pueden dejar de estar haciéndola bien porque están en pleno desarrollo. Pueden aparecer de golpe molestias en alguna zona del cuerpo por esta irregularidad que tiene o desproporción que tiene a veces el ser humano a la hora de estar generando ese desarrollo, esa maduración de las extremidades. Entonces, la carga vos podés ir subiéndosela siempre y cuando no sea una exigencia alta, ¿sí? La exigencia alta te la va a ir enmarcando los años que vayan pasando y el momento en el que esté en cuanto al pico de crecimiento, ¿sí? Pero sí que si estás trabajando con la barra sola y hay una buena técnica, se puede trabajar con carga tranquilamente. Pero los RPE tienen que ser moderados a bajos. Y los RIR tienen que estar presentes siempre, no se tiene que trabajar al fallo, que eso va de la mano del RPE. ¿Sí? Es imposible que haya un RPE de 5 y un RIR 0. ¿Sí? Entonces, eh, es como que si estamos trabajando con RPE 5 tenemos que tener en el tanque varias repeticiones cuando terminamos la acción, la serie. Sí, la serie. ¿Se entendió ahí? Sí, sí, profe, ya está entendido. Bueno, seguimos. Eh, bueno, lo último acá que quedaba era lo de alto rendimiento, que esto no les voy a explicar tanto. ¿Por qué? Porque esto es lo que ustedes ya vieron con Pablo. Cuando ustedes hablaron de desarrollo de capacidades condicionales en esa cátedra con Pablo y con Ariel y hablaron de fuerza, bueno, hablaron de esto ya. ¿Sí? Estuvieron hablando todo de esto. Yo lo que quería detenerme más era en las etapas anteriores y que ustedes vean, así como lo vimos en la resistencia, que ustedes vean cómo empiezan a aparecer cuestiones que tienen que ver con los medios y los métodos, levantamiento, pliometría, ejercicios para trabajar la curva de fuerza-velocidad, fuerza-tiempo, ¿no? En las etapas de formación, más que nada eso, que ya tenemos presente lo que nosotros ya hemos estudiado en el alto rendimiento en otras cátedras, bueno, ya lo tenemos presente en las etapas anteriores también. Lo único que, bueno, hay iniciaciones, o instrucción, aprendizaje en las etapas anteriores, pero ya se empiezan a estimular a través de determinados medios y métodos las capacidades condicionales en la adolescencia, que lo vemos en el alto rendimiento. ¿Bien? Y saber que también en las etapas postpuberales, al haber ya periodización, ¿sí? Vamos a tener, obviamente que a medida que avanzan las etapas postpuberales hay mayor sistematización y hay modelos de planificación más específicos, ya hay un momento en el que se prepara la estructura, en un periodo de adaptación anatómica, donde se trabaja la técnica, la estabilidad, la movilidad, trabajos circuitados, patrones básicos de movimiento. Luego
hay un periodo de fuerza máxima donde, recuerden, estamos hablando de fuerza máxima, pero no tiene por qué ser a la zona de fuerza máxima de algún autor que ustedes hayan entrenado arriba del 85%, ¿sí? Ustedes pueden estar al 75, al 70 trabajando con intensidades submáximas, trabajando la fuerza máxima. Simplemente que hay un momento en el que se incrementa la carga por un determinado tiempo, hay un momento en que se puede trabajar, que esto empieza a aparecer más en las últimas etapas postpuberales, la potencia, que es transferir fuerza a la velocidad, ¿sí? Y hay momentos de transición donde están las vacaciones, momentos que no hay competencia, y bueno, hay otro tipo de trabajos, ¿sí? Es como que esta propuesta de periodización, que ustedes ya la han estudiado, Bompa es uno de los que propone también algo así, eh, aplica ya a las etapas postpuberales. La única diferencia es que va a variar qué es lo que hacemos dentro de cada uno de estos momentos en cuanto a ejercicios, a dosificación de los componentes de la carga, va a variar eso y el tiempo de duración dependiendo del momento en el que estén. No es lo mismo a los 13 años que a los 17 o a los 18. ¿Sí? Y este es el ejemplo del anterior. Un ejemplito extraído del libro. Tenemos un periodo preparatorio, un periodo competitivo, un periodo de transición en todo el año. ¿Sí? En este ejemplo, ¿no? Pospubertad tardía. Ya estamos hablando de 15, 16 años arriba, 18. Entonces tenemos un periodo preparatorio donde hay unos meses de adaptación anatómica, luego hay porcentajes menores al 80% que no vamos a trabajar quizás, como les digo, al 80 con su grupo, porque quizás su grupo no tiene el expertise y tienen esta edad, entonces vamos a trabajar con mucho menos, y así todo tuviese el expertise y las bases, quizás tocan el 80 o cercano al 80 en algún momento, en alguna semana, pero están trabajando entre el 70, el 80, entre el 65 y el 80. ¿Sí? Luego acá podemos trabajar sobre estos mismos valores, pero también estar trabajando otro tipo de ejercicios con otras características, trabajar otro punto de la curva de Hill, como puede ser una sentadilla a los 18 años con velocidad de ejecución, con una carga, la selección de una carga óptima, ¿no? Donde desarrolle la máxima potencia, puede ser, donde estemos trabajando en un bloque neuromuscular, acciones balísticas que desarrollen la potencia, y luego en el bloque de fuerza que sigue después, estar trabajando con cargas cercanas a estos valores. Eso cada uno después lo ve con su realidad, pero fíjense que en las etapas postpuberales está esta lógica de periodización, donde ya hay un periodo de adaptación, donde hay un periodo de trabajo de fuerza máxima y donde hay un periodo de trabajo de potencia, ¿sí? Dentro de este calendario, que tiene mayor similitud con un calendario de un deporte individual, ¿sí? Y esto es un ejemplito de un modelo de entrenamiento de fuerza y de potencia, ¿sí? Acá puede ser otro deporte, ¿por qué? Porque el periodo preparatorio dura este tiempo y el competitivo, fíjense que también dura diferente a lo que estaba anteriormente. Esto puede ser aplicado a otro deporte, pero la lógica es la misma, lo único que permanecen más tiempo en un periodo que en otro, ¿sí? O sea, estos dos cuadritos son la gráfica para que ustedes lo puedan ver con más claridad que esto que les dije acá, que la lógica y el orden de los bloques de periodización, ¿sí? Pero, bueno, no se olviden de esto. Son marcos orientativos, ¿sí? No son recetas rígidas. Esto es totalmente, tiene que ver totalmente con un montón de cosas, de factores que van a ser asociados con lo institucional, van a ser asociados con el expertise o el trabajo de base que tengan sus deportistas, va a ser asociado con su realidad, que la realidad tiene que ver con qué elementos tienen, cuánto tiempo los pueden entrenar por semana, cosas que fuimos hablando. Y bueno, tiene que ver también con esto, ¿no? Que más allá de esto que les indico como ideas claves,
la progresión del entrenamiento de fuerza va a tener que ver con la especificidad que vayan teniendo, la sistematización que vimos que es diferente, hay priorización simple y doble, los volúmenes que varían, las intensidades que varían, la complejidad metodológica que tiene que ver con esto que decíamos de las realidades, ¿sí? Y bueno, siempre pensar de que no vamos a acelerar etapas, sino que vamos a construir capacidades transferibles a cada etapa y que sean luego transferibles al momento que realmente lo necesito, que es en el más alto nivel, ¿eh? En la inserción al más alto nivel y en el más alto nivel. Y por último, que tengan en cuenta estas reglas, ¿sí? Desarrollar movilidad articular es clave porque está ligada al control motor, ¿sí? Buenos rangos de movimiento van a optimizar la aplicación de fuerza. Priorizar la adaptación tendinosa al principio antes de altas cargas, obviamente. Primero vamos a generar una adaptación a nivel estructural que durará una cantidad de años, ¿sí? Preparar esos músculos, a esos tendones para que puedan el día de mañana tolerar altas cargas y consolidar la estabilidad central antes de complejizar cualquier acción periférica. Y esto tiene que ver, por eso se los mencioné, con lo que les dije ya hace unos varios minutos atrás, respecto de trabajar el core desde edades tempranas, con acciones jugadas, verán ustedes los elementos, los medios, pero el trabajo de core, en su concepto de core, tiene que estar presente, entenderlo como una función, ¿sí? Y que tiene que estar presente desde edades tempranas, ¿sí? Bueno, y a partir de acá, nosotros vamos a partir de estas etapas, mejor dicho, que son las etapas postpuberales, nosotros ya vamos a empezar a hablar de algo que quizás en las etapas de la parte más infantil, ¿no? De la etapa infantil, vendría a ser 6, 7, 8, 9 años, no lo mencionamos, que es el concepto de carga, ¿sí? Por eso les puse este slide, como para que ustedes vean que en estas edades, ¿no? A partir de la pospubertad, donde empezamos a programar la fuerza, ya empieza a utilizarse el incremento de descarga que ustedes conocen como escalonado, ascendente, donde quizás la semana 1 se va a trabajar en un determinado porcentaje, la semana 2 a otro, la semana 3 a otro, y en la cuarta semana hay una descarga. Ya hay una progresión de carga que no es lineal, obviamente, y va a ser indefinida, pero que va a tener fluctuaciones para favorecer la adaptación. Nosotros ya empezamos poco a poco, a medida que vamos introduciendo a ese adolescente a una mayor sistematización, esa mayor sistematización va acompañada de un comportamiento de la carga diferente, donde el ajuste de la carga comienza a ser diferente y cada vez empieza a marcarse más porque las intensidades son otras, porque los volúmenes son otros y porque lo que va sucediendo en paralelo a la carga específica del deporte también va de la mano de esto, va teniendo otro tipo de estructura. Entonces, tener en cuenta de que esto poco a poco va a ir estando presente y va a ir cada vez tomando más relevancia, porque también vamos acostumbrando al organismo desde la adolescencia, vamos moldeándolo a esto, ¿no? A recibir distintos tipos de estímulos frente a un mismo ejercicio, distintos tipos de percepción de carga o de volumen, y que hay momentos en los que hay una descarga, que esa descarga la tenemos que aprovechar y tenemos que hacer lo que hay que hacer y no exigirnos más, porque ahí pasan cosas que justamente nosotros queremos que pasen por la cantidad de estímulos que hicimos en las semanas anteriores, que es generar esta sobrecompensación.
Bueno, ir metiendo al niño en el sistema de trabajo, en el sistema de periodización, de ondulación de la carga, al niño, al joven en realidad, al adolescente, que esto obviamente va a ser muy diferente a lo que hagamos a los 13 años que lo que podamos hacer a los 17 y 18, ¿sí? Va a variar en porcentajes, obviamente, y dentro de esos porcentajes, ¿qué es lo que hice que tiene esa intensidad o ese volumen? ¿Sí? Por eso es esto de la complejidad, ¿no? De la carga. Una carga con una intensidad del 50% no es la misma del 70%, pero a la vez, a veces los ejercicios mismos que hacemos en un nivel de intensidad y en otros son diferentes. Entonces el impacto que generan es diferente. ¿Sí? Bueno, y vamos a terminar con la velocidad. Eh, para darle ya un cierre a la clase de hoy. Acá les estoy presentando, no hace falta que quieran entender el cuadro. Fíjense que yo cada cuadro que les pongo es para que ustedes vean la estructura. Yo lo que necesito que vayan leyendo son los aspectos a observar y yo los voy a ir llevando, contrastándolo con el cuadro. Esto es una periodización clásica, un modelo de periodización clásica de velocidad, de entrenamiento de la velocidad en la pospubertad que propone Bompa, donde él acá, fíjense, propone las fases que veníamos compartiendo anteriormente, basadas en él, periodo preparatorio, competitivo y transición. Lo que acá es importante que vean es esto, que la velocidad evoluciona progresivamente desde contenidos que ya empiezan a tener algo de resistencia anaeróbica hacia la velocidad máxima y la aceleración. Cuando ustedes ven los porcentajes acá, los porcentajes son en cuanto a la velocidad máxima de desplazamiento. O sea, si acá decimos bloque de tempo largo, 8 a 12 repeticiones de que van más o menos entre 400 y 200 metros al 50% de la velocidad máxima. Acá tenemos tempos más cortos, misma cantidad de repeticiones, menos distancias recorridas al 60-70% de la velocidad máxima. ¿Sí? A medida que va avanzando el ciclo anual, van disminuyendo las distancias y va aumentando la intensidad. Ya empezamos a ver esto del cruce, ¿no? Que existe entre el volumen y la intensidad. El entrenamiento de potencia, obviamente, que es lo que podemos ver acá, acompaña a la evolución de las manifestaciones de la velocidad, tiene que estar presente. Durante la fase competitiva ya hay contenidos más específicos que tienen que ver con la velocidad, tanto máxima como con la aceleración. ¿Sí? Esto es más que nada ya encaminado en estas edades, a alguien que ya tiene un perfil de velocista, ¿no? Esto no aplica quizás a un deporte de equipo, por eso les puse también el ejemplo de un deporte de equipo, porque tiene características diferentes. Esto es un ejemplo para la pospubertad, pero tardía. El que les di antes es la pospubertad temprana. Y acá lo que tiene es que vemos también doble periodización. Ya hay dentro de un año doble periodización, que es lo que veníamos viendo con las capacidades anteriores. Obviamente que esto va a ir cambiando según el calendario y que aparecen ciertas organizaciones, como bien les menciono acá. Pero bueno, fíjense que la velocidad máxima y las aceleraciones adquieren un mayor protagonismo dentro de la estructura. Fíjense que por periodo hay ya casi la mitad del periodo que estamos hablando de velocidades máximas y aceleraciones. ¿Sí? Ya hay periodos más cortos del trabajo, como denomina él, de resistencia anaeróbica. ¿Sí? Pero obviamente continúa integrándose porque obviamente que nos genera bases y nos brinda capacidad, que ustedes ya lo saben,
por qué se utiliza cada método en cuanto a lo fisiológico para beneficiar a lo que es la velocidad máxima en menor distancia. Pero bueno, claramente que esto tiene mayor especificidad y tiene mayor complejidad porque son otras intensidades. Y por último tenemos el modelo de periodización, una propuesta de un modelo de periodización de velocidad para deportes de equipo, donde acá sí lo que sucede es que hay una gran parte de la periodización que la velocidad se entrena en función de las demandas específicas del deporte, ¿sí? Que es lo que podemos ver acá, ¿sí? Hay una gran cantidad de trabajo que tiene que ver con drills específicos. Fíjense que, a ver, acá tenemos como las bases que se generan en un determinado momento, que es la pretemporada, el momento preparatorio. Después tenemos ya trabajos cortos que tienen que ver con movimientos sin balón, vendría a ser, sí, en caso de, no sé, el básquet o el rugby o el fútbol. Y después ya tenemos drills específicos, ¿sí? Ya marca drills específicos, donde, bueno, acá lo que se va a hacer es tratar de mantener esa máxima velocidad que desarrolla el jugador, aceleración, y obviamente seguir trabajando sobre drills específicos, ¿sí? Acá donde aparecen los cambios de direcciones, los arranques, los frenos, ¿bien? Pero bueno, lo que vamos a tratar de hacer es, en el periodo de competencia, intentar mantener esos niveles de aceleración, seguir estimulando cambios de dirección, arranques, frenos, no solo para mejorarlos en cuanto a la parte motriz, sino para reducir el riesgo de lesión también, y para la enseñanza técnica, dependiendo de la edad, ¿no?, en la que estemos, de que asimile el gesto, que es lo que hablábamos recién con el compañero, en cuanto a esto de algunas acciones específicas. Y bueno, obviamente que bueno, el entrenamiento de potencia en paralelo va a estar eh, eh, también trabajado y desarrollado, que puede ser un trabajo de trineo, puede ser un trabajo, dependiendo en qué momento, de algún otro tipo de resistencia, algún tipo de trabajo puede ser con cuestas, ¿sí? Pero bueno, básicamente yo lo que quería era mostrarles que también muchas veces la velocidad se lo deja a un lado, pero hoy por hoy en los deportes de situación es sumamente importante esta capacidad, que obviamente que esta va de la mano de la fuerza, son hermanas y van totalmente de la mano. Por eso es que el trabajo de potencia o de fuerza va a ir en paralelo con el trabajo de velocidad, a diferencia de que en la fuerza tenemos que lograr que los ejercicios se realicen con la correcta técnica de ejecución para poder ir construyendo niveles de sobrecarga sobre calidad. Y acá lo que hablábamos anteriormente, si vamos a trabajar velocidad o aceleraciones con balón, primero tenemos que hacerlo y saber hacerlo y haberlo mecanizado bien sin balón, ¿sí? Entonces, un poco esa es la idea. Y esto tiene una preponderancia, tiene una acentuación más específica que lo que es la parte de fuerza. ¿Por qué? Porque acá ya estamos hablando de trabajos que tienen que ver con el campo, que es lo que mencionaba un compañero, que son trabajos físico-técnico-tácticos. Y muchas veces ya, dependiendo de las edades de la pospubertad, ya tardía, estos trabajos se hacen en forma conjunta con el técnico, ¿sí? Donde se hace un trabajo de desarrollo de capacidad condicional de la aceleración, del arranque, de la aceleración, del freno o desaceleración, de cambio de dirección, pero resolviendo una situación determinada táctica, técnica. ¿Bien? Entonces, bueno, la idea, como les dije, es intentar, como les dije al principio de la clase, trasladarles conceptos del desarrollo de las capacidades condicionales encarados desde la periodización y darles como, bueno, acá estamos cerrando con esto, determinados parámetros metodológicos para que ustedes tengan cierto orden, que a veces uno dice cuánto, cómo, bueno, que tengan al menos una guía de por dónde proponen determinados autores
que están especializados en esta área para favorecer sus prácticas. Así que bueno, acá para cerrar, que esto es lo último, lo mismo que les mostré en la parte de resistencia, en la parte de fuerza, ¿no? Tenemos acá salidas, velocidad máxima, resistencia a la velocidad, velocidad específica del deporte, entrenamientos dinámicos que pueden ser lanzamientos, saltos. Bueno, acá les propone cierta cantidad de distancia dependiendo lo que quieran hacer. Les propone cierta cantidad de repeticiones y series, pausas, sesiones por semana. Bien. Pero bueno, todos estos trabajos, obviamente, que tienen una gran demanda neuromuscular. Entonces, es muy importante no pasarse en la dosificación. Por eso acá lo que podemos decir, que vayan a planificar eligiendo entre 2 o 4 de estas formas de entrenamiento, dependiendo del nivel y potencial del atleta, y el resto de la sesión que se oriente a otro tipo de contenidos, ¿no? Esto lo pueden hacer tranquilamente en una activación, en el caso de estar en un deporte de equipo. Antes de arrancar el trabajo táctico con el coach, con el entrenador, hacen una entrada en calor que vaya de menos a más y ese más tenga como trabajo esto. Entonces pueden hacer un trabajo de aceleraciones, un trabajo de velocidad máxima, un trabajo de salidas, ¿no? De cambio de dirección. Bien. Así que bueno, no sé si hay alguna duda. Sé que es mucha información, pero bueno, la verdad es que prefiero que sea así y que ustedes después, en base a lo que tomaron apuntes, me quieran preguntar para cerrar las ideas, pregunten y no quedarme con nada, poder darles lo más que se pueda, pero bueno, que les dé herramientas realmente para que ustedes puedan trabajar ahora en lo que tengan que resolver mañana. Así que no sé, si hay alguna duda, acá ¿Lo de la estamos. distancia está metros a la izquierda, yardas a la derecha sería? ¿O son entre 10 y 30 metros? No, son 10 metros o 30 yardas, ¿no? En realidad sí, 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 son entre 10 metros, 20, lo que está a la derecha yardas y lo que está a la izquierda metros. Sí, sí, así es. Porque está hecho, o sea, esto está traducido, ¿no? Pero está extraído de un libro en inglés, así que por eso también incluyen las yardas ellos. ¿Y aceleraciones, frenar, arrancar, no se puede entrenar, por ejemplo, todo dentro de un mismo bloque o es recomendado hacerlo separado? Sí, eso ya entra en la especificidad del deporte, eh, y hay algunos que lo entrenan por separado, hay algunos que lo pueden entrenar todo junto, eh, que vos digas, bueno, un día trabajo aceleración, otro día desaceleración, o trabajás en el mismo drill, eso ya es parte de la estrategia metodológica o del impacto que vos quieras generar en ese grupo. Pero sí que lo podés entrenar juntos. Sí, 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 obviamente. Lo que tiene esto es, como les dije, tiene un estrés mecánico muy grande y obviamente que hay que tener muchísimo cuidado a la hora de dosificar esto, porque también es esto, a medida que van creciendo los jugadores, el impacto mecánico es muy grande si nos pasamos de vuelta con la cantidad de trabajo de esto, ¿sí? Es un bloque neuromuscular. Los bloques neuromusculares no son muy amplios en volumen, son cortos, se hacen largos por las pausas de recuperación, muchas veces, pero son cortos. ¿eh? ¿Por qué? Porque tiene que desarrollarse calidad. Y la calidad está dada por la fluidez del movimiento y por la velocidad de desplazamiento en el tiempo que lo aplicás, el gesto. Entonces, por eso acá es muy importante, bueno, ir viendo qué contenidos trabajar en determinado momento del año y cómo mixarlo, que es esto que vos mencionabas, y ahí, bueno, organizarlo de esa manera. ¿Sí? ¿Alguna otra preguntita? Bueno, Iván, ¿cómo estás? Una sí, consultita. Hoy dime. hablábamos en una parte de la valoración acerca del ROM, del rango de movilidad. Y hay una Sí, duda que tengo que viene a colación del cursado del año pasado en la materia de fisiología, cuando vos sí. puntualmente desempeñaste, o mejor dicho, diste la clase acerca de FMS. Y hay una duda que tengo que, mientras vos desarrollabas la clase, intenté buscarla a ver si la tenía en las filminas, en las capturas que yo hacía,
pero no me quedó y no estoy encontrando cómo hacíamos para valorar la rotación interna y externa de cadera. Es decir, me recuerdo los tests, recuerdo los procedimientos, que teníamos la opción de poder hacerlo, o sea, en el piso o hacerlo en camilla, que era lo más óptimo, pero puntualmente para rotación interna y rotación externa, no me acuerdo si uno de los lados se trazaba en el paralelo, o sea, del suelo de la camilla, Bien, o se trazaba teniendo en relación a la cadera. bien, bien, bien. Eh, vos tenías que apoyás al sujeto en la camilla. Sí, Le pedís, si querés evaluar rotación interna, le pedís que deje las rodillas en la misma línea de la cadera y que deje caer los pies despacio, con sí, control. sí. Trazás la línea vertical Ajá, y la línea que va hacia la rodilla. bien, Y ahí sacás la angulación que tiene de rotación. Lo bien, ideal sería que de rotación interna estemos hablando de 30 grados y bien, de rotación externa de 40 grados. bien. Según Eh, eso está extraído del Functional Capacity Screen de Gray Cook. ¿Sí? Él ok, propone eso, del FCS. ¿Sí? ok, perfecto. Esa es la posición, esa es la forma de medirlo y los valores que sería ideal que tengamos. Entiendo. Y en este sentido, ahora lo que sería la posición inicial, previo a que deje caer los pies, trazado hasta donde llegó la altura del medio entre los dos maleolos, interno y externo. Sí, en realidad vos vas a ver, claro, no, yo te dije la rodilla, no, la rodilla es la línea vertical, perdón, es la línea Claro, vertical. Y después, la otra línea es, sí, el medio de los maléolos, a veces, bueno, no podés ver el medio de los maléolos, es el medio de la tibia. Vos trazás perfecto. el medio de la tibia, donde salga en el medio de la tibia. O sea, que vos Bien, sientas que listo. donde sale donde sale la línea sea el medio de Perfecto. la porción que se esté viendo desde la imagen. ¿Se entiende? Bien. Sí, 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 sí. Ahí sí, perfecto. Y Ahora bueno, el sí. que es rotación externa va a ser sí o sí unipodal. Exacto, el que es rotación externa va a ser unipodal y recuerden que el de rotación externa eh, hay una compensación que puede surgir que no se da en los rotadores internos, porque están las dos caderas en simultáneo accionando, que es que cuando la cadera se rota externamente, si está muy corto el sujeto de movilidad articular en rotadores externos, va a llevarse la pelvis para arriba. Bien, Entonces, la rotación externa se tiene que dar sin alteración de la posición de la pelvis. bien, perfecto. ¿Sí? Bueno, gente, los dejo tranquilos. Dale, gracias. Nos vemos en breve. Creo que la semana que viene, sí, la semana que viene nos vemos nosotros. Así que tengan un muy buen fin de semana y bueno, cualquier duda que tengan, anótensela cuando se queden ahí procesando todo y la vemos la semana que viene. ¿Eh? Así que bueno, les mando un abrazo a todos. Buena semana. Chao, Nos vemos, profe, buen fin profe, de buen fin de semana. largo. Profe, Chau, igualmente. chau. Buen fin de- Recording